terminaba en el aislamiento, ¿no? El aislamiento. Entonces, vamos a generalizar este tema del aislamiento, que cuando hablamos de aislamiento es la capacidad que tiene un material, un elemento para soportar niveles de voltaje. El aislamiento debe, ¿qué debe hacer? Soportar. ¿Qué debe soportar? ¿Qué niveles de voltaje tenemos establecidos? Por supuesto, el nominal, que es un voltaje de 60 Hz de frecuencia industrial, todas las sobretensiones que llamamos las temporales, las TOP, armónicos, fallas, quiebra, pérdidas de viento, etc., todas esas están dentro de las TOP. ¿Qué otro nivel de sobrevoltaje? Maniobras y finalmente las atmosféricas. Exacto. El aislamiento de cualquier elemento a cualquier nivel de voltaje, ¿qué debe soportar? El voltaje nominal, las sobretensiones temporales, las de maniobra y las atmosféricas. Ahora, el aislamiento de manera general tiene un modelo que establecimos como una resistencia y una capacitancia. La resistencia está dada por el nivel de contaminación, toda la parte superficial del aislamiento, mientras que la parte capacitiva está dada fundamentalmente por el material que forma el aislador, la porcelana, el polímero, el vidrio. Tienen distintos niveles de permitividad, que es la capacidad de polarizarse, cargas positivas, cargas negativas en los extremos, y eso lo hace, le da la forma, le da el efecto de un capacitor. A excepción de las atmosféricas, en estas de aquí, porque esto ya es alta frecuencia, del pulso 1250, maniobras del pulso es 250 a 2500, mientras que las atmosféricas 1.250. Este es un pulso que presenta un cambio muy brusco, ¿no? En 1.2 microsegundos se alcanza el pico máximo de voltaje, que son valores bien altos, 300, 500 kilovoltios, 1 mega. 1.000.000 de voltios puedo llegar en un tiempo de 1.2 microsegundos. Entonces, al ser un cambio tan violento, tan brusco en la tasa de crecimiento del voltaje, para las atmosféricas, luego le añadimos un efecto inductivo al modelo que estamos presentando, ¿no? Que va a representar el acoplamiento entre el aislador, pero al final el aislador está utilizado ¿para qué? Para aislar, por ejemplo, una línea. Entonces sería el acoplamiento entre la línea, el aislador. El aislador, ¿en dónde está sujetado? En alguna estructura. Está en una cruceta, está en alguna torre, en alguna parte está sujetado el aislador, ¿no? Entonces, ese acoplamiento que genera esta alta frecuencia de aquí se va a representar con un inductor en serie al RC. Pero esto solo para las atmosféricas. Las anteriores pueden trabajar y dar buenos resultados, simplemente un cálculo RC. Las ecuaciones para calcular la resistencia y la capacitancia, pues esas ya las vimos. Por ahí tiene usted su tablita, únicamente es la fórmula, ¿verdad? Una fórmula para determinar resistencia y capacitancia. La variable va a ser distancia de fuga, el radio del aislador o el radio del aislamiento, la distancia de fuga, la resistividad propia del material, porcelana, polímero, vidrio, y para la parte capacitiva, la permitividad relativa. Entonces, con esas variables aplicamos la ecuación para cada uno de los parámetros y encontramos la resistencia y la capacitancia.
Ahora, para ir desarrollando paralelamente, como digo, el criterio de aislamiento, hagamos un ejemplo bonito, básico, de un aislador. Imaginemos que tenemos un aislador, tenemos un poste. El poste, si no está directamente conectado a tierra, pero el poste está hecho de cuerpo, y la armadura del poste es de hierro, entonces prácticamente tiene conexión a tierra. Una tierra bastante alta, sí, pero tiene conexión a tierra. En ese poste podemos tener una cruceta metálica o lo que sea, y tenemos un disco aislado. Lo que todos han visto, un disco aislador. Tenemos también aisladores tipo polímero, que ya son como discos más pequeñitos. Este puede ser de porcelana. Esto es tipo polímero. Tenemos también en tipo discos, es el otro material, vidrio. A partir de 69 kilovoltios, los aisladores empiezan a trabajarse con discos de vidrio. Y son los tres materiales que fundamentalmente utilizamos para aislamiento. Todo lo que es bushings, de cualquier equipo, sea un transformador, sea un interruptor, sea un descargador de sobrevoltaje, sea un seccionador, cualquier equipo, si estamos hablando de niveles de voltaje que superen los 1000 voltios, entonces ya el aislamiento va a ser considerable para evitar los campos eléctricos de la línea a las estructuras metálicas, y a estos vasitos que observamos ahí les llamamos los buques, los bushings, los brazos aisladores o simplemente el aislador, ¿no? Estos brazos aisladores en su prácticamente totalidad, ¿no? Son de porcelana. Si se encuentra algún equipo, alguna máquina que tenga alguna nueva tecnología de aislamiento utilizando polímero, bueno, o algo relacionado con el vidrio, al final solamente es el material, ¿no? El trabajo del elemento tiene que ser el mismo. Bien. Ahora, todo este mundo de aquí va a estar ligado a qué? En donde yo estoy, en Guayaquil, en Esmeraldas, en Cuenca, en Quito, en el Oriente, en donde estoy, para ver la respuesta del aislamiento. Exactamente. Y para ello vamos a empezar viendo una tablita. Aquí hay una tablita que es una adaptación de Hibol Power System, un proveedor, un fabricante de aisladores. El catálogo, pueden chequear ustedes el catálogo original del Dalian Hibol Power System. Y aquí tenemos aisladores de porcelana tipo disco. Y vienen los 52.1, los 52.2, los 52.3, los 52.4, 52.5, etcétera, etcétera. Y entre las características principales del aislador, estoy tomando de ejemplo un tipo disco. Se coge la línea y acá está la estructura, digamos. Ya. Ese disco
¿Qué características le presenta? Vamos. Altura. ¿Cómo se toma la altura del disco? Esto de aquí. Esta es la altura. ¿Qué otro parámetro es importante para nosotros? El diámetro del aislador. El diámetro se toma así. Este es el diámetro del aislador. ¿Qué más tengo? Distancia de fuga. La distancia de fuga, eso ya explicamos, ya entendimos. La distancia de fuga es este camino. Desde la línea hacia la estructura que se convierte en tierra, ¿no? Esa es la distancia de fuga. Y luego tenemos unos voltajes de aquí que se llaman los voltajes disruptivos. Voltajes disruptivos. Y uno muy común y sencillo de recordar se representa así: la tensión crítica del flameo. ¿Qué significa la tensión crítica del flameo? Es el nivel de voltaje máximo que el equipo o el elemento aislador puede soportar antes de la palabra que se utiliza es flamear. Antes de flamear. ¿Qué significa la palabra flamear? Arco eléctrico. Entonces voy a suponer que yo tengo en esta línea un aislador y yo veo el catálogo y el catálogo me dice: este aislador puede soportar hasta 30 kilovoltios. ¿Qué significa? Que hasta un voltaje de 30.000 voltios que llegue aquí a este aislador significa que él puede soportar ese voltaje únicamente permitiendo una corriente muy bajita que se llama corriente de fuga, pero él soporta ese voltaje. Y si llega a 31, 32, 35, 40 kilovoltios, ¿qué va a pasar con el aislador? Ya no soporta. Entonces se genera un arco eléctrico, que puede ser superficial, puede ser por aire, y si el nivel de sobrevoltaje es demasiado alto, puede ser incluso un flameo que se llama interno, por dentro del aislador. Tres maneras: por el aire, siguiendo la superficie, o por dentro del aislador. Y a ese efecto se le llama el flameo. ¿Y cómo yo sé que estamos en el umbral del flameo? A través de la tensión crítica del flameo, a través del voltaje disruptivo. Entonces el fabricante, ¿qué dice? Por ejemplo, para el 52.1, a baja frecuencia, así lo pone el fabricante, cuando él habla de baja frecuencia, habla de frecuencia industrial. Y para frecuencia industrial hace una división. Cuando estamos en condición seco y en condición húmeda. Y a baja frecuencia o frecuencia industrial en condición seco, un disco 52.1, ¿cuántos voltios puede soportar? 60 kilovoltios. Un disco. Es decir, atentos, si por aquí viene ¿qué? Una senoidal con un pico hasta de ¿cuánto? De 60 kilovoltios. ¿A qué frecuencia? A 60 Hz. ¿Es una frecuencia industrial o baja frecuencia que dice Renato? Él debe soportar hasta 60 kilovoltios. Después de los 60 kilovoltios, ¿qué va a suceder? Un flameo. Se genera un arco eléctrico en el aislador. Pero eso sí estamos en condiciones secas. En condiciones de humedad, que es la lluvia y toda esa situación, debemos entenderlo. Esto baja completamente, ¿no? Y el fabricante dice, no, el aislador solo puede soportar hasta 30 kilovoltios. Exacto. En húmedo solo hasta 30. Después de los 30 kilovoltios, flameo.
Es decir, la corriente pasa directamente de la línea a tierra. Y cuando hay flameo, prácticamente lo que se está generando es un cortocircuito. Eso es un cortocircuito. Muy bien. Luego, ¿qué más tenemos? Alta frecuencia. Alta frecuencia. Aquí los fabricantes se pasan, no hablan de TOF, no hablan de las maniobras y se pasan directamente aquí, a las atmosféricas. Y en las atmosféricas el fabricante le dice, para alta frecuencia, frecuencias altas, hace una división. Para descargas de rayo positivo y para descargas de rayo negativo. Para rayo positivo, ¿cuánto? 100. 100 kilovoltios. Para rayo negativo, ¿cuánto? 100 kilovoltios. Pero una descarga en rayo, tipo rayo, esto ya lo tenemos, esto es un pulso 1.2 50, ¿no? Entonces, este aislador debe ser capaz de soportar hasta 100 kilovoltios. ¿De qué tipo de pulso? 1.2 50 microsegundos, que es un pulso de voltaje tipo rayo. Eso es lo que me está diciendo el fabricante con esta tabla de aquí. ¿Para qué me da la altura del aislador? Para formar cadenas. ¿Para qué me da el diámetro? Para formar o para determinar el radio. ¿Para qué me da la distancia de fuga? Para poder, con esos parámetros, encontrar la resistencia y la capacitancia. ¿Para qué me indica que es de porcelana? Para la permitividad del material, para determinar la capacidad. Entonces, con esos parámetros que ya tengo aquí directamente, que tenemos directamente del catálogo dado por el fabricante, usted puede ¿qué? Encontrar resistencia y capacidad. ¿De acuerdo? Bien. Pero todo esto de aquí que está en el catálogo, yo tengo que agregarle una palabrita. Tensión disruptiva, ¿en qué condiciones? Secas, estándar. La tensión disruptiva, ¿en qué condición? Estándar. Tensión disruptiva tipo rayo positivo, estándar. Tensión disruptiva tipo rayo negativo, estándar. Entonces, todos los parámetros que aparecen en el catálogo tienen la condición de estándar. ¿Y qué va a significar las condiciones estándar? Son las condiciones en las que fueron fabricadas o condiciones de laboratorio. Después volvemos a esta tablita. Vamos a chequear antes de pasarnos. ¿Qué significa la condición estándar? A veces yo me voy con los muchachos en el carro y ya ahí prácticamente estoy condicionado que ellos me llevan a la oficina para poder sacarme una. Y ayer pasó eso. Ahí está, si se observa la lámina. Condiciones estándares significan temperatura ambiente en Europa 20 grados centígrados, en América 25. Presión atmosférica para Europa 760 milímetros de mercurio, América 760 milímetros de mercurio. Humedad absoluta en Europa 11 y en América 15. Sea que el equipo está construido o tiene procedencia de Europa o es acá de América, significa que fue construido bajo esas condiciones que simplemente les llamamos condiciones estándares. Entonces, ahora sí viene la pregunta. ¿Y en dónde usted va a hacer el trabajo? ¿En dónde haría usted el trabajo? ¿Dónde le toca? ¿Dónde
toque hacer el trabajo, yo tendría que hacerlo, ¿no? Si fuera en Europa fuera mejor. ¿Verdad? Y no nos vamos a salir del Ecuador, nos vamos a quedar en el Ecuador. Porque en cualquier parte del Ecuador yo voy a poder, o tendría la facilidad, tendría la oportunidad de hacer un trabajo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para determinar lo que vamos a llamar los factores ambientales. Estos factores ambientales los vamos a clasificar en un K sub A, un KH, un KLL, un NC y un NIR. ¿Qué significa cada uno de ellos? Luego hay una lámina que no hace falta que esté copiando. El Ka significa el factor de corrección por densidad relativa del aire. El KH significa factor de corrección ambiental por humedad. El KLL, factor de corrección por lluvia. El NC, el factor de corrección por nivel de contaminación. Y el NIR, el factor de corrección por nivel isocerámico de la región. Eso sí. Entonces, vamos uno por uno para que no se complique. Sobre el nivel de contaminación ya vimos, ¿no? Que tanto la IEC como la IEEE establecen 4 niveles: ligeros, medios, fuertes o muy fuertes. Y al final son milímetros por kilovoltio. ¿Para qué me sirve el nivel de contaminación? Yo necesito saber el nivel de contaminación en donde estoy, ¿no? ¿Para qué? Para encontrar la distancia de fuga. Para encontrar la distancia de fuga que requiere el elemento, el equipo aislante. El NIR se interpreta como el nivel isocerámico de la región. ¿Y qué es eso? Se mide en flash por kilómetros cuadrados por año. No es otra cosa que el nivel de la actividad electroatmosférica en la zona. Hay distintos lugares en donde llueve más, en donde se presentan mayores precipitaciones eléctricas. A nivel de mapa del país, si se requiere en algún momento ser un poquito más estrictos, se puede utilizar también, pero a nivel del SENACE, esto es lo que se establece como recomendación para estos estudios. Para alturas menores a 1000 metros sobre el nivel del mar, se debe tomar un nivel de electricidad atmosférica o isocerámico, que es la palabra propia. Los flash significan rayos, descargas eléctricas por kilómetros cuadrados durante el año. Se debe tomar un nivel de 30 tormentas eléctricas por kilómetro cuadrado durante el año. Si estamos en un sitio entre 1000 y 3500 metros sobre el nivel del mar, es decir, estamos hacia la sierra, hacia el oriente, el nivel de la precipitación con descargas eléctricas es mayor, entonces se recomienda tomar 50, un nivel de 50 flash por kilómetro cuadrado por año. Para la temperatura ambiente es interesante porque esto siempre se va a estar utilizando y nosotros, se habla de la temperatura ambiente, pero en Guayaquil hay una, en Machala hay otra, en Alausía hay otra, y al final fue la temperatura ambiente. SENACE establece esos 2 niveles. Para alturas menores a 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿cuánto recomiendo?
para 1000 metros 30. para 1000 metros sobre el nivel del mar, alturas menores a 1000, ¿cuánto? 25 grados centígrados. Todo lugar, todo sitio que esté bajo los 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿qué temperatura ambiente debemos de tomar? 25. Y para alturas mayor a 1000 metros, todo lo que es la parte de la sierra, la parte del oriente, ¿cuál es la recomendación? 12 grados centígrados. En esta zona de aquí tenemos un NIR de 30 y en esta zona de aquí un NIR de 50. Nivel de contaminación y nivel isocérámico. Más las condiciones consideradas como estándares, ¿no? Que están aquí: temperatura ambiente, presión atmosférica y humedad absoluta. Bien, el factor de corrección por densidad relativa del aire, el Ka. Mire usted, el Ka es una formulita. Les pido que le hagan una capturita para no hablar mucho. Es sencillita, ¿no? Para el Ka, ¿qué hacemos? Para alturas menores a 1000 metros, menores o iguales a 1000 metros sobre el nivel del mar, directamente, ¿cuánto resulta? 1. Bien, si usted está en una zona, en un lugar que se encuentra a menos de o máximo 1000 metros sobre el nivel del mar, el factor de corrección por densidad relativa del aire, ¿cuánto? ¿Cuánto? Y si estoy en Quito, estoy en Ibarra, voy para el oriente, para niveles en donde me encuentro a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿qué tengo que hacer? Simplemente, a ver, hagamos al vuelo, pero 2 minutos. Voy a tomar 2500 metros sobre el nivel del mar. No sé si Imbabura, Ibarra, Cuncán, en alguna parte por ahí de la sierra, ¿ya? Cualquier sitio. Determine el factor de corrección por densidad relativa del aire. 1.02, que es el número de Euler, que es M, es 1 para impulsos tipo rayo, 0.75 para impulsos tipo maniobra. Vamos directo con tipo rayo. H es la altitud sobre el nivel del mar, ¿qué sería? 2500 menos 1000 sobre 8150. 2.7182 elevado a esa fracción, a ese factor, multiplicado por 1.02, y tenemos el factor de corrección por aquí. Para H igual a 2500 metros sobre el nivel del mar, factor de corrección por densidad relativa del aire, 0, perfecto, ya está. Ya tenemos el primer factor de corrección. Listo. Segundo, este de humedad y lluvia. Esto es interesante. Aquí les voy a recomendar, le voy a pedir al compañero Wellington que nos ayude esta vez, para que ustedes a través del compañero vayan anotándose el sitio y el lugar que van eligiendo. Escribirle al INAMI es difícil, porque el INAMI no les va a responder nunca. Entonces hay que buscar documentos que algo de credibilidad tengan, ¿no? Y un documento que es bastante bueno y de fácil acceso es este de aquí. El documento es Weather Atlas. Weather Atlas, así lo encuentran, ¿no? Weather Atlas. El Weather Atlas.
Entonces, ¿en qué va a consistir nuestra gestión? Cada uno va a elegir un sitio del Ecuador. ¿Para qué? Para que usted pueda determinar estos factores de corrección. Y al final pues sale también el del aire, porque depende de aire, humedad, lluvia. Pero usted dice, por ejemplo, yo voy a hacer un estudio, un diseño en ventanas, no sé si me ocurre. ¿Qué ventanas? Sí. Pero primero, antes de confirmar, ustedes deben ingresar a esta revista y asegurarse de que de ese sitio sí exista ¿qué? La información. Aquí lo tenemos por años. Y pueden tomar el último año, los 5 últimos años. Que tomen un año es suficiente como referencia, ¿no? Y luego la información está desglosada mes a mes. Entonces ustedes primero buscan el sitio en el cual están interesados en hacer su aplicación, confirmen de que exista en esta revista la información que buscamos, y una vez que tengamos esa información, entonces le dicen al compañero cuál es el sitio que han elegido, empezando por la altitud sobre el nivel del mar. Ventanas. ¿Y ventanas a cuántos metros sobre el nivel del mar está? Hay un documento que... Y luego necesito el nivel de precipitaciones, el nivel de humedad, voy a calcular el aire, esto ya sabemos cómo, también. Entonces vamos a interpretar cómo encontrar este factor de corrección por lluvia. Aquí hay un ejemplo, la precipitación en Guayaquil. Guayaquil es una zona a 10 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Siempre buscamos el peor escenario, ¿no? Porque recuerden esto, el voltaje disruptivo es distinto en seco que en húmedo. 60 kilovoltios, 30 kilovoltios, disco ANSI 52 voltios, como ejemplo. Es diferente, ¿no? Es diferente. ¿Y cuál es el peor escenario? No voy a hacer yo un diseño, un estudio para cuando estamos en la época de verano, sino siempre que buscamos el tiempo, la época, el escenario más complejo, ¿no? ¿Y cuál va a ser? El del invierno. El del invierno. ¿Y qué nivel de invierno existirá? No son iguales en todas las zonas. Entonces, de ahí la importancia de esta información. Entonces, miren, buscamos el nivel de precipitación máxima. Guayaquil dice enero, febrero, por ahí es la situación, ¿no? Febrero, marzo, por ahí es donde más llueve, aproximadamente. Y los niveles máximos tenemos en dónde, en qué punto. 325, el nivel de precipitación, ejemplo, Guayaquil, que está a una altitud de 10 metros sobre el nivel del mar, tiene un nivel de precipitación, un nivel de lluvia de 325 milímetros. 325 milímetros. Ese valor de ahí, al menos en este documento de la revista Atlas, son valores en función de la hora, 325 milímetros por hora. Yo ese valor, si usted encuentra otro documento, va a trabajar con otra información. Hay otras revistas también, ¿no? Meteorológicas. Y si va a trabajar con otra información, asegúrese de qué. Asegúrese de tener el nivel de precipitación en milímetros por minuto. Si yo me quedo con este documento de aquí, ¿qué tendría que hacer?
325 milímetros por hora, que multiplica una hora, ¿cuántos minutos? 60 minutos. Entonces, ¿cuánto da eso? 325 para 60. 541 milímetros por minuto. ¿Quién lo comprendió? Es lo que debemos hacer. Del lugar, de la región que usted elija. Si alguien quiere hacer el de Azogues, tengo que encontrar cuántos milímetros por minuto de precipitación suceden en esa región. Si alguien quiere hacerlo de Tulcán, tengo que encontrar en Tulcán el nivel de precipitación. Alguien quiere hacerlo de Machala, el nivel de precipitación en milímetros por minuto de esa zona, de Machala. Una vez que tenemos la precipitación en milímetros por minuto, van a utilizar la siguiente tabla. Tablas estándares normalizadas, no hay miedo de no utilizarlas. Esta de aquí, ahí está. Aquí aparece el factor de corrección por lluvia y aquí tenemos el nivel de precipitación. Ya, más o menos. Entonces voy yo al eje del nivel de precipitación y ¿qué valor colocaría? .41 milímetros por cada minuto. Eso genera ¿qué? Un KL de ¿cuánto? ¿Se están compartiendo? Más o menos 541, 55. Sí, ¿verdad? Aproximadamente un 0,70 y se acabó la novela. Factor de corrección por lluvia 0,70. Fin. Ya tenemos aire, tenemos lluvia. ¿Cuál me falta? La humedad. Para la humedad, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. Vamos con la humedad. En la misma revista encuentran. Aquí hay un ejemplo. Yo tengo aquí de ejemplo la captura de la condición de Guayaquil. Miren cómo aparece. Todos los meses del año, 78, 83, 83, 82, 78, promedio, ¿cuánto? Pero lo que les entregan ahí es, atentos, les da, ¿en qué? En humedad relativa. Humedad relativa. Un promedio ahí rapidito, ustedes pueden hacer con precisión. ¿Cuántos saldrá más bien? De todos esos valores. Algunos. 80. Aproximadamente. ¿Ya? Humedad relativa, ¿cuánto dice? Un promedio. No, un promedio. En la humedad relativa, un promedio. Humedad relativa, usted saque un promedio anual.
Eso sacamos del documento meteorológico de la zona. Cuando ya tenemos eso, entonces vamos a ir a la siguiente tabla. Hagan un pequeño esfuercito y les guío con el mouse. ¿De acuerdo? Ya. Lo que tengo, la primera tabla, la primera gráfica es humedad relativa. Mire usted. Aquí tenemos humedad relativa y en el eje horizontal tenemos la temperatura ambiente. Esto es temperatura ambiente. La humedad relativa, ¿de qué zona es? La humedad relativa que estoy colocando aquí de ejemplo, ¿de dónde estamos tomando? De Guayaquil. De Guayaquil. Y si es Guayaquil, altura menor a 1000 metros. SENACE, ¿qué recomienda? Temperatura ambiente, 25 grados. Esto es importante, ¿no? Este es importante. 25 grados. Entonces, justo tenemos el valor. Si no le sale 80, pues usted tiene que hacer una extrapolación aquí. Por ejemplo, que a alguien le salga 70. Entonces tendría que empezar aquí con su gráfica. Por aquí empieza a bajar. ¿Hasta dónde bajamos? Hasta la intersección con la temperatura ambiente. El caso que estoy analizando, humedad relativa del 80%, tomo una curva que ya está trazada, empiezo a disminuir hasta la intersección con qué eje. Exactamente. 25 porque mi ejemplo es Guayaquil. Temperatura ambiente en altitud menor a 1000 metros, 25 grados. Una vez que tenemos esta intersección, entonces me voy hacia la izquierda y determino que la humedad absoluta en gramos metros cúbicos. De la humedad relativa vamos a ir a la humedad absoluta. Tomamos la curva correspondiente al 80%, bajamos hasta ¿dónde? Temperatura ambiente, 25 grados centígrados porque estoy en altura menor a 1000 metros sobre el nivel del mar. En esta intersección vengo a la izquierda y ¿qué encontramos aquí? La humedad absoluta. ¿Cuánto sería aproximadamente? Para 80, ¿cuánto sería? 17, 18. 80, 25, 17, 18. Ya, 18. Aproximadamente 18, ¿qué? Gramos por metro cúbico. Esa es la humedad absoluta. Una vez que tenemos la humedad absoluta, vamos a ir a la siguiente tabla. Y ya está. En la siguiente tabla, usted plantea que humedad absoluta en el eje horizontal y factor de corrección por humedad en el eje vertical. Aproximadamente es la tendencia. Colocamos aquí la humedad absoluta, 18 gramos por metro cúbico. Deme el valor. ¿Cuánto obtuvimos? Factor de corrección. Para 18. Para 18, ¿cuánto? 18, aquí está 15, 16, 17, 18, subo y vengo a la izquierda 0.18.
90, más o menos, ¿no? 0.93. Se acabó la historia. Tenemos un factor de corrección por humedad de 0.90 unidades. 0.90. ¿Cómo encontró aquí? ¿Cómo determinamos factor de corrección por aire, factor de corrección por humedad, factor de corrección por lluvia? Aquí 18 Es una mecánica de seguir la tabla, no hay mayor ciencia, ¿no? Creo que todos lo van a hacer fácilmente. Bien, una vez que tenemos esto, atentos acá, volvemos al aislador y observamos el valor estándar. ¿Qué me dice? Que la tensión disruptiva de un disco ANSI 52.1, que es el que habíamos planteado, en condiciones secas, ¿de cuánto es? De 60 kilovoltios. Pero, ¿en qué condiciones? Estándares. Ahora, ¿en dónde voy a hacer yo la aplicación? En este sitio, esto sería para Guayaquil, ¿no? Si los dos prácticamente están para Guayaquil y el aire sería uno, si es Guayaquil, ¿no es cierto? Entonces usted diría que la tensión crítica de flameo, le podemos colocar la palabrita corregida o con más precisión para una altitud de 10 metros sobre el nivel del mar, así se entiende mejor, ¿no es cierto? Porque la otra es la estándar. La tensión crítica de flameo estándar, 60 kilovoltios en condiciones secas. Pero estándar significa 760 mililitros de mercurio, 15 gramos por metro cúbico de humedad absoluta, 25 grados centígrados, etc. Aquí ya vamos específicamente al sitio en el cual estamos yendo a realizar nuestro estudio. ¿A qué va a ser igual? A la tensión crítica de flameo estándar que multiplica KH por KA y por KU. Y luego nosotros simplificamos estos tres y decimos simplemente el factor de corrección ambiental. ¿Cuánto sería? El factor de corrección ambiental, vamos, H, 0.93, aire, 1, lluvia, 0.70. Ayude, ¿cuánto da eso? 0.65. Entonces significa que un disco ANSI 52.1 a esta altura sería ¿de cuánto? 60 kilovoltios en condiciones estándares por 0.65, que en definitiva es 60 por 0.65, 30 y 60 por 0.65, 39.06 kilovoltios. Resumen, en condiciones de laboratorio, en condiciones donde se fabricó este aislador, él puede soportar hasta 60 kilovoltios. Pero aquí, en las condiciones que estamos definiendo, a 10 metros sobre el nivel del mar, él no va a soportar 60 kilovoltios. ¿Cuánto va a soportar máximo? 39. Y si lo ponemos en mitad de un aguacero, ¿qué va a resultar? Mentalmente, 30 por 0.65, 18, 19. No va a llegar a 20 kilovoltios.
Es decir, entonces significa que va a flamear más rápido. Si genera más arcos eléctricos, más rápido. ¿Está bien? Y ahora que ya entendemos el KA, a la distancia de fuga que habíamos hablado, que está ligado al nivel de contaminación del lugar, del sitio. Tenemos en Ecuador ya casi todo el mundo, ¿no? Para lo que es el aislamiento de los sistemas, exigen niveles de contaminación fuertes, prácticamente en todo lado. Los 25 milímetros por kilovolt para la distancia de fuga. Pero ya que estamos ya en este momento incluyendo los factores ambientales, entonces a esta distancia de fuga le vamos también a corregir. Hasta el momento ni en la IA no sale todavía ninguna otra ecuación, ¿no? Entonces hay que permanecer como está dada la recomendación. La distancia de fuga, ¿cómo la sacamos? Los milímetros por kilovoltio dados por ¿qué? Por el nivel de contaminación multiplicado por los kilovoltios fase máxima. Estamos ahí agregándole ya un pequeño ajuste del tema armónicos que ya lo interpretan como parte normal de la vida, sobre todo en las líneas. Una gran cantidad de electrónica que se está utilizando hoy en día, entonces los armónicos ya es parte de. Y dividimos para la raíz cuadrada del factor de corrección por área. Ahí quedó bonita la ecuación. Lógicamente que esto no se va a alterar si estamos bajo los 1000 metros sobre el nivel del mar. Si nos vamos aquí, pues se complica esto. Por supuesto, vamos a necesitar más distancias de fuga, ¿no? Los kilovoltios de fase máximas, un 5% más, un 10% más del voltaje nominal de la línea y está listo. Entonces, vamos a chequear. Ya lo más difícil, los factores ambientales. Si es que usted necesita realizar algún estudio muy profundo, tipo investigativo, nosotros no tenemos estación de monitoreo propia de descargas de electricidad atmosférica, ¿no? Este mapa lleva ya algunos años y esto es el resultado del monitoreo permanente a tiempo real del sistema satelital de la NASA. La NASA tiene el control de todo la actividad electroatmosférica del planeta. Sin embargo, existen algunas plataformas de monitoreo a tiempo real también que son de libre acceso. Les dejo una por si acaso alguien se interesa. El Baisada. Una plataforma sueca, suiza, ¿no? Usted puede enviar una solicitud, puede enviar una carta y normalmente le dan apertura entre 30 a 60 días para que usted obtenga la información específica de la zona en la cual usted está realizando su estudio, para determinar con mayor precisión el nivel, eso será único de la región. El SENACE, pues para las aplicaciones que queremos hacer, nos pone y nos simplifica mucho la vida, ¿no? Pone dos niveles, 30, 50 y se acabó.
pero simplemente mirando el mapa, mire cómo está el mapa. Son como líneas de nivel. Por ejemplo, el Puyo, Tena, mire usted, 60, niveles de 150. También hay niveles bajos, 10, por aquí hay un 3, 10, 20. Aquí la provincia de Guayas, ¿cómo está? Hay un nivel de 30, 20, 40. Por acá hay líneas de 20, de 40, por acá hay una línea de 5. Cada superficie de nivel es una referencia isocerámica, es una referencia de la actividad electroatmosférica en cada invierno, ¿no? Que es donde se dan las tormentas eléctricas. Pero es un poco general ese mapa, un poquito general. Entonces, como digo, para investigaciones ya más precisas, más científicas, esta es una plataforma útil, le dan la apertura 30, 60 días. Si usted desea monitorear una provincia, la provincia de Guayas, la provincia de Chincha, la provincia de Azuay, Esmeraldas, lógicamente usted pediría ese acceso durante el invierno, ¿no? El mes o los 2 meses más fuertes del invierno. Y ahí pues usted va a estar monitoreando a tiempo real las descargas atmosféricas, luego obtiene toda la estadística de cuántos rayos, de cuántas descargas por día, por horas, etc. Y más o menos la zona acá de la costa está en una actividad atmosférica aproximadamente de 37 a 40 kiloamperios promedio. Si vamos para Colombia, este es mucho más alto. En Brasil, mucho más alto. Venezuela, que es realmente la fábrica de descargas atmosféricas, tiene niveles muchísimo más altos. ¿De acuerdo? Si a alguien le interesa, pues ahí le queda una referencia. Voy a regresar al catálogo del aislador. Ahí estamos, catálogo de los aisladores. A ver, vamos, hagamos un ejemplo. Tengo una línea, una cosita chiquita por ahí, un juguetito de 13.800 voltios. ¿Dónde encuentran una línea de 13.800? Vamos, distribución. Una línea trifásica de 13.800 voltios, una línea de distribución. Y usted dice, va a construir la línea 5 kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros, lo que sea, lo que requiero que es el nivel de aislamiento que debe tener esa línea. Señal viene y me dice, olvídate hermano, nivel de contaminación fuerte. ¿Eso qué significa? 25 milímetros por cada kilovoltio. ¿Y dónde lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer aquí a nivel de la costa, fin. Significa aire igual a 1. Entonces, la raíz cuadrada de 1 es 1. La distancia de fuga que voy a necesitar únicamente está dado en función de los kilovoltios fase máximo. Esa tablita nos faltó. Disculpen para que esté completo. Perdón. ¿Cuál? Es
fundamentalmente se considera los sobrepicos o el sobrevoltaje generado por armónicos. Por armónicos. Pero algunos utilizan 5, otros le ponen el 10 y mejor es tener un estándar. Un IEEE o un IEC. Es la tablita que les voy a dar. Un minutito de paciencia, por favor. Dice que se emocionó más acá. Se baja. Pero se desmayó un rato, ¿no? No, eso es lo que veo. Se cayó de cabeza ahí. Como si la cabeza se llena de plomo. Y en qué momento siente ya se murió. Fui muy directo a la cabeza. Esa tablita, se observa, La cabeza le echó. esa tablita sí les recomiendo, capturenla, imprimanla, Se partió la cabeza. guárdenla, les va a hacer su... Aquí hay niveles de voltaje los que utilizamos en el Ecuador. 13.2 distribución, 13.8 distribución, 22 distribución, 34.5 distribución, 46 distribución, 69 subtransmisión, 138 Quito subtransmisión, el resto del país transmisión, 230 transmisión, 500 transmisión. Voltajes de fase nominales en kilovoltios RMS. Entonces, cuando hablamos de una línea de 13.800, estamos hablando de una línea de distribución de 13.800 de fase a fase. No hay ninguna novedad. IEEE, esto es estándar IEEE, define voltaje de fase máximo para una línea de 13.8, tome 15. Y ese 1200 ¿a qué obedece? A las fluctuaciones propias de armónicos, de los armónicos, fundamentalmente armónicos, que se consideran ya parte de la vida normal de las líneas a todo nivel. Entonces, con ese ajustito normalizado, para que nadie reclame, ya tenemos el voltaje fase máximo, ¿no? Si la línea es de 13.8, entonces usted ¿cuánto tiene aquí? 15. Nivel de contaminación fuerte, 25. Como estoy acá a nivel del mar, esto es 1. Distancia de fuga, ¿cuánto? 375. 15 por 25. 15 por 25. 375 milímetros. ¿De qué? De fuga. Bien. Ahora quiero una de 69.000. CENEL maneja líneas de subtransmisión con unas pequeñas torres, como quieran, y aquí van unos discos, aquí van los brazos aisladores, etc. Ya mismo veo eso. Pero el nivel lo que me interesa, ¿no? Quiero el aislamiento para una línea de 69.000 voltios. Estoy hablando de 69.000 voltios, ¿qué voy a requerir? Voltaje fase nominal 69.000. Voltaje fase máximo IEEE 72.5. 72.5. Nivel de contaminación, olvídese, fuerte, 72.5 por 25, dividido para 1, para 69 kilovoltios, distancia de fuga 1812 milímetros. Ya. Esa es la distancia de fuga que va a requerir mi aislamiento, ¿no? Para un nivel de 69.000. Y si quiero para 138, y si quiero para 500, y si quiero para 46, ya la misma novela. Ya, pero esto es para aquí.
Vámonos aquí. Quito voy a aproximar que está en cuánto. En 2.500 metros sobre el nivel del mar. Si estoy en Quito, vamos con línea de 13.8. ¿Qué distancia de fuga para Quito? 375 dividido para la raíz cuadrada de cuánto? De 0, de 0,85. ¿Qué dice esto? 385 milímetros dividido para la raíz cuadrada de 0,85. Y si voy en 69, ¿qué sería? La distancia de fuga de 1812 milímetros. Esto es a nivel del mar, raíz cuadrada de 0,85. ¿Cuánto tengo? 406 milímetros. 417. Y para 69.000, 1812 dividimos para la raíz cuadrada de 0,85. 1965 milímetros. Ahí fue. ¿Qué pasa? El nivel de aislamiento en Quito, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? 13.8 en Guayaquil, 375 milímetros. Si voy a Quito, más distancia de fuga necesito. A 69.000, en Guayaquil 1812 milímetros. Voy a Quito, 1965, más distancia de fuga. Perfecto. Luego volveremos sobre esta tabla, ¿no? Porque aquí está el BCL, está el MIL y todo eso, son los niveles para maniobras. El aislamiento para maniobras es BCL, el aislamiento para atmosféricas es el MIL. Y aquí en esta tablita está completita los estándares, ¿no? Perfecto, a ver, vamos a seleccionar una cadena. Atentos aquí. Comprendieron uno, ya son expertos en diseño de aislamiento. Vamos a Guayaquil, 13.8. ¿Cuántos milímetros? ¿Cuántos milímetros necesito? 375. Vamos a ver los aisladores. Y yo tengo aisladores, el 52.1, por ejemplo, el más común. Distancia de fuga, cada disco, ¿de cuánto? 178. De 178 milímetros. ¿Cuánto requiere usted? 375. Entonces, 375 para 178 milímetros que me ofrece cada disco. ¿Cuántos discos? 375 para 178. 2.10. 2.10. ¿En 2 o en 3? Como ingeniero usted dice, me ahorras el punto 1, ¿no? Entonces resultó que voy a poner cuántos discos de ese tipo de ahí. Eso es. ANSI 52.1. ¿Cuántos discos ponemos? Dos discos. ANSI 52.1. Hay que robarle un poquito, ¿no? Un poquito menos de contaminación sería, ¿verdad? Pero esto sería ¿en dónde? Trifásica de 13.8 kilovoltios. Vamos, esto en Guayaquil. Vamos a Quito. ¿Qué pasaría en Quito? Igual, en una línea trifásica de 13.8. Para Quito, ¿cuánto necesito? 13.8, 4.17. Con los mismos discos, con el 52.1. 2.34.
Fuga 178, necesito 417, ¿cuánto da eso? 234, ahí sí ya está muy arriesgado perder ese punto 34, ¿no? Entonces lo que van a hacer los ingenieros es poner un disquito más. Claro, y cuando van a la sierra es común observar en líneas de 13.8, usted mira 3 discos. Y por acá, ¿qué mira? 2 discos. En la mayor parte de líneas. Pero si vamos a líneas que están, por ejemplo, acá en la parte industrial, ¿cómo se llama? En la parte industrial se llama la vía Down, de vía Pascuales. En vía Pascuales, si vamos para lo que es la parte del mar, 10, 20 kilómetros paralelo a la línea del mar, a la orilla del mar. Si vamos para la parte de la sierra, la cuestión de las zonas volcánicas donde hay constante emisión de ceniza volcánica, acá en el mar el cloruro de sodio es altísimo, factor contaminante, la ceniza volcánica igual, la zona industrial, exagerado monóxido y dióxido de carbono, alto nivel de contaminación. Entonces es probable que en esos niveles el nivel de contaminación, el NC exigido ya no sea el alto, lo cual tendríamos que utilizar muy alto, el máximo, ¿no? El máximo. Entonces significa que la distancia de fuga requerida va a ser mayor. Y aquí a nivel de la costa encuentran líneas de distribución con 3 discos en ese tipo de zonas, de niveles de contaminación muy altos. A nivel de la sierra pueden tener un disco más, o a su vez hacer ¿qué? Usar por ejemplo un 52.2, y el 52.2 tiene una distancia de fuga de 210 milímetros. En líneas de 13.800, ¿qué es lo que ustedes observan? Líneas de distribución. Unos aisladores pequeñitos que se llaman los tipo PIN, que se utilizaban en las líneas un poco antiguas, tipo PIN. Si buscamos un catálogo de un aislador, por aquí van las líneas, ¿no? Esto de aquí sería la distancia de fuga. Ya. En líneas de 20 años atrás, que está todavía operando, se encuentran aisladores tipo PIN, donde los niveles de contaminación todavía eran medios. Pero en las líneas modernas, nuevas, ya se utiliza un aislador. Aquí está la cruceta, voy a intentar hacer un jeroglífico. Así, ¿no? Pero no es que son discos verticales, sino que se llama el aislador tipo doble PIN. ¿Qué significa el doble PIN? Mayor distancia de fuga. ¿Por qué? Porque el nivel de contaminación ya es más alto, ¿no? Si el nivel de contaminación es más alto, mayor distancia. Bien. Y el otro aislador son los discos. También está llegando el polímero, ¿no? Sí, también tenemos el 13.8 polímero. Cuando los discos están de forma horizontal, como está este dibujito de donde dice por aquí, se llama aislamiento y retención. Cuando los discos están en forma vertical, en 13.8 no, muy poquito. Pueden encontrar por ahí alguna estructura. Pero cuando están los discos en forma vertical, se llama aislamiento en suspensión, y que eso vamos a empezar a encontrar a partir de 3446 CNEL, pues en todo lo que es 69, ¿no? Porque a nivel de 69 ya las estructuras modernas ya son tipo torre, una torre uniforme con sus bracitos ahí, doble circuito, y aquí van los discos. A ver, seleccionemos los discos.
Y cuando formamos ya un grupo de discos, a todo esto se le llama la cadena de aislamiento, cadena de aisladores. Guayaquil, 1812 milímetros. Para 1812 milímetros, si me quedo con los 52.1, 178 milímetros cada uno. 1812 para 178. Me salen los brazos aisladores demasiado grandes. ¿Cuántos discos? 10. Mucho. 11 discos. No, demasiado. Entonces, la decisión que toman los ingenieros es ir por un 52.3, un 52.4, entre un 52.3 y un 52.4. Seleccionemos 52.3, 270. ¿Cuántos discos? 6.7, 7 discos, con un poquito exagerado, con un 52.3. 270 con 270. No, perdón, leí mal, disculpen. 432 4.19. y un 292. 52.4 con un 292, 292 milímetros. 6 discos, ¿no? Y claro, ustedes pueden chequear y miren las estructuras de 69.000 y empiezan a encontrar discos, cadenas con 5 o 6 discos. 5 o 6 discos, 5 o 6 discos, 5 o 6 discos. ¿Cuándo 5? ¿Cuándo 6? Cuando hay ingenieros que deciden el 52.3 o el 52.4, que son los más comunes, ¿no? Utilizados para 69 kilovoltios. Y si voy a 138, la misma historia. Y si voy a 230, y si voy a 500, lo único que va a cambiar es, ¿por qué? Porque son líneas de transmisión, son líneas más altas. Porcelana ya no, ahí es cuando van a entrar los aisladores tipo vidrio. Pero así mismo vamos a tener un catálogo de los aisladores, en este caso tipo vidrio, con sus características: altura, diámetro, tensiones críticas de flameo, a frecuencia industrial, tensión disruptiva a rayo positivo, a rayo negativo, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Experto en aislamiento? ¿Sí o no? Claro que sí. Perfecto, muy bien. Ya puede quedar. Y para que no quede dudas, entonces hacemos una práctica. Usted selecciona, va a seleccionar, como dije, ¿no? 2 lugares, cada uno. Menor a 1000 y el otro mayor a 1000. 2 lugares, menor a 1000 y el otro mayor a 1000. Recuerden la recomendación que revisen primero la revista, el documento meteorológico que tengan información de la precipitación y la humedad, para que luego cómo encuentren el KE, el KH, para que decidan en los lugares. Debemos seleccionar cada uno 2 lugares, uno menor a 1000 y el otro mayor a 1000. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver, atentos, ustedes eligen en su lugar, ¿no? Verán, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 niveles de voltaje, de acuerdo a esta tabla.
Van a elegir 5, pero siempre saltándose. 13, 2, 22, 46, 138 y 500. Sería la opción 1. La opción 2, ¿cuál sería? 13, 8, 34, 5, 69, 230. Dos opciones. Ahora, los que eligieron opción 1, 13, 2, usted elija. 13, 2, bajo los 1000 metros. El siguiente, que tocaría el 22, sobre los 1000 metros. El siguiente, 46, bajo los 1000 metros. El siguiente, 138, sobre los 1000 metros. Y finalmente la línea de 500, bajo los 1000 metros. El sitio es individual, ¿no? Cada quien busca su lugar, cada quien busca un sector, una ciudad, una región del país, y aquí vamos a hacer ese estudio de aislamiento. Por ahí empezamos. Entonces, ¿qué es lo que hago primero? Determinar el aislamiento para el nivel de voltaje que usted ha seleccionado. Determinan el aislamiento. Se ayudan con catálogo, ¿no? Porque se requieren las propiedades y las características de los aisladores. Para el aislamiento, utilicen, ¿qué pueden utilizar? Porcelana, aislamiento de polímero, aislamiento de vidrio, cualquier tipo de aislamiento que ustedes seleccionen y elijan de acuerdo a catálogos. Eso sí. Hay que incluir catálogo. Hay que incluir catálogos. Ya, ese es el primer punto, ¿no? Ese es el primer. Segundo punto. Y ahora sí vamos a entrar en materia. O sea, la parte bonita, la esencia. Ahora vamos a encontrar que la resistencia, la capacitancia, y a eso ¿cómo le llamamos? ¿Qué es esta figurita? No, más bien a esto le llamamos el equivalente, no, de forma general, el equivalente o el modelo, el equivalente eléctrico de quién? De los dos aisladores, de los 3, de los 4 discos.